Buenas noches, respetado tutor. Soy el estudiante Ronnie Mauricio Vargas Piragua de la UNAD del CEA de Ibagué. Actualmente me encuentro adelantando la fase 2, estructura y función de la proteína. Bien, en el cuestionario tenemos las siguientes preguntas. Primero, ¿cuáles son los factores claves que determinan la estructura tridimensional de una proteína y cómo esta estructura influye en su unidad biológica, en su actividad biológica? Explique con ejemplos relevantes. Bien. Tenemos que la estructura tridimensional de una proteína está determinada por 4 niveles estructurales, en la cual tenemos la primaria, que es la secuencia de aminoácidos que define el plegamiento, la secundaria, que está asociada a las hélices alfa o láminas beta, estabilizadas por puentes de hidrógeno, la terciaria, que es el plegamiento completo estabilizado por interacciones entre cadenas laterales, ejemplo de ello tenemos los sitios activos de las enzimas, la cuaternaria, que es la interacción entre varias subunidades, ejemplo de ello la globina. La estructura tridimensional es esencial para su función biológica. Si se llegase a alterar, como en el caso de la desnaturalización por cambios de pH o temperatura, la proteína pierde su capacidad de realizar su función, como ocurre en las enzimas o los canales iónicos, que estos dependen de su estructura para catalizar reacciones o transportar a sí mismos los iones. Bien, en la segunda pregunta tenemos: ¿cómo contribuyen las interacciones entre diferentes proteínas a la formación de complejos proteicos y qué papel desempeñan en la regulación de procesos celulares específicos? Proporcione 3 ejemplos. Bien, tenemos que las interacciones entre proteínas son demasiado esenciales para la creación de complejos proteicos, los cuales regulan procesos celulares. Estas interacciones se producen mediante enlaces como los puentes de hidrógeno. Tenemos las interacciones hidrofóbicas y también las iónicas. Entre los ejemplos interactivos de estas y su importancia tenemos los complejos del ácido ribonucleico de la polimerasa, el cual es fundamental en la transición génica. Las proteínas reguladoras y factores de transcripción interactúan con la ARN de polimerasa. Esto sirve para controlar la expresión de genes específicos, lo que afecta procesos como la diferenciación celular. Tenemos el complejo del proteasoma, el cual se encarga de la degradación de proteínas marcadas con witiquina, que es esencial para eliminar proteínas mal plegadas o dañadas, regulando así procesos como el ciclo celular y la respuesta al estrés. Tenemos el complejo de señales de transducción, en la cual una conocida de ellas es la proteína de quinasa activada por mitógenos, el MAT, las cuales varias proteínas de quinasa interactúan en una cascada de señales que controlan la proliferación, la diferenciación y también la apoptosis celular. Estas interacciones son claves para la respuesta adecuada en los estímulos externos. El papel que regulan, pues estas proteínas permiten la regulación precisa de procesos celulares específicos. Los complejos proteicos determinan la velocidad y duración de estos procesos, siendo críticos en el caso de la homeostasis. Bien, en la tercera pregunta tenemos: ¿cómo se forman y estabilizan las estructuras secundarias en las proteínas y cuál es su impacto en la función celular? Bien, en cuanto a su formación, pues las estructuras secundarias de las proteínas están formadas, como le decíamos anteriormente, con hélices alfa y láminas beta. Esta se forma mediante enlaces de hidrógeno entre los grupos de amino y carbonilo de aminoácidos. La estabilización de estas estructuras secundarias pues principalmente se da por enlaces de hidrógeno y otras interacciones no covalentes. Como ejemplo de ellos tenemos las fuerzas de Van der Waals y en algunos casos puentes de disulfuro, lo que les permite mantener su forma en condiciones normales. En cuanto al impacto en la función celular, pues son claves para el correcto plegamiento y función de las proteínas. Afectan, como lo evidenciamos, la estabilidad y flexibilidad de las proteínas, influyendo en su capacidad para desempeñar funciones específicas. Esta formación de canales iónicos o proporcionar rigidez, el mal plegamiento de estas estructuras pueden llevar a disfunciones, como les vamos a evidenciar de ahora en adelante, que son netamente estas enfermedades neurodegenerativas. En caso de ello tenemos una muy normal o muy marcada, que es el caso del Alzheimer. Bien, en la cuarta tenemos: ¿qué factores externos pueden afectar la estructura de las proteínas y por ende su función biológica? Pues entre los que pueden alterar está la temperatura, que estas altas temperaturas rompen enlaces no covalentes, desnaturalizando la proteína y alterando su función, como sucede en el caso de las enzimas
a temperaturas extremas. También tenemos el pH, que los cambios de pH modifican las interacciones iónicas, lo que puede alterar la estructura y estabilidad de la proteína, afectando así su actividad. Tenemos la concentración de sales, que altas concentraciones salinas interfieren en los enlaces iónicos, lo que puede desestabilizar la proteína e incluso hacerla precipitar. Los agentes químicos, que estas sustancias como detergentes o urea rompen enlaces de hidrógeno y sulfuro, lo que desnaturaliza estas proteínas. La reacción a la luz UV, pues esta puede dañar los aminoácidos provocando cambios estructurales irreversibles en las proteínas. El impacto que genera esto en su función biológica, pues esta estructura de las proteínas son alteradas debido a estos factores, pueden causar pérdida de función, lo que impacta procesos claves como la catálisis enzimática o la señalización celular. Esto puede llevar a enfermedades relacionadas con el mal plegamiento de proteínas, como lo decíamos anteriormente, una enfermedad muy marcada, el Parkinson. Bien, en la quinta, ¿cómo contribuyen las proteínas intrínsecamente desordenadas de los procesos celulares y cuál es su papel funcional? Específicamente estas proteínas intrínsecamente desordenadas y por sus siglas en inglés IDPS, que son muy conocidas, contribuyen a los procesos celulares al participar en la señalización celular, la regulación transcripcional y el ensamble de complejos moleculares. El papel funcional que ellas desempeñan está caracterizado por su flexibilidad, su capacidad de interactuar con múltiples sociomoleculares y su modulación a través de modificaciones posttraduccionales. Gracias a esta naturaleza dinámica, estas proteínas desempeñan roles claves en la regulación de procesos celulares complejos, siendo esenciales para la adaptabilidad celular en entornos netamente cambiantes. Bien, ¿cuál es la importancia de los puentes de hidrógeno en la estabilidad de las estructuras secundarias y terciarias de las proteínas? Pues los puentes de hidrógeno son esenciales para estabilizar las conformaciones de hélices alfa y láminas beta, como lo decíamos anteriormente. En las hélices alfa, estos puentes de hidrógeno entre los grupos amino y carbonilo de aminoácidos cercanos mantienen la forma helicoidal compacta, y los láminas beta son puentes de hidrógeno entre cadenas polipeptídicas adyacentes que estabilizan su estructura de lámina, proporcionándole a sí mismo una rigidez. La importancia en la estructura terciaria, pues tenemos que los puentes de hidrógeno permiten que la proteína mantenga un plegamiento tridimensional que se da completamente. Entre ellos tenemos las interacciones entre cadenas laterales que estabilizan las interacciones entre distintas regiones de la proteína, y la flexibilidad y especificidad funcional que proporcionan flexibilidad entre las interacciones, esto permitiéndole que las proteínas adopten conformaciones dinámicas que sean necesarias para su función biológica. Debemos tener en cuenta que sin los puentes de hidrógeno las proteínas no podrían plegarse ni mantener este tipo de estabilidad estructural necesaria que se hace para realizar sus roles en los diferentes procesos celulares. Bien, en la séptima tenemos cómo las proteínas se plegan correctamente durante su síntesis y cuáles son las consecuencias de un plegamiento incorrecto. Pues las proteínas se plegan correctamente durante su síntesis gracias a interacciones químicas entre aminoácidos y la ayuda de las chaperonas moleculares. Esto evita errores en el plegamiento en el entorno celular, como el caso decíamos el pH y la temperatura, estos también influyen en este proceso. Debemos tener en cuenta que en un plegamiento incorrecto, esto puede generar proteínas mal plegadas que forman agregados tóxicos, lo que está relacionado con enfermedades neurodegenerativas, como lo decíamos en el caso del Alzheimer y el Parkinson. Estas células intentan corregir o eliminar estas proteínas mediante mecanismos como las chaperonas y el proteasoma, pero si estas fallan pueden resultar en un daño celular o la muerte. La 8. ¿Qué diferencias estructurales existen entre las proteínas globulares y las proteínas fibrosas? ¿Y cómo afecta esto en sus funciones biológicas? Bien, en las proteínas globulares, pues su estructura es compacta y esférica. Esto les permite ser solubles en soluciones acuosas, lo que facilita su movimiento dentro del entorno celular. Y en las proteínas fibrosas, estas proteínas tienen una estructura alargada y rígida, lo que las hace insolubles en agua y extremadamente resistentes. Esta organización les otorga una mayor estabilidad y la hace ideales para soportar tensiones mecánicas.
En la afectación en su función biológica, pues tenemos en cuanto a las proteínas globulares, que debido a su estructura compacta y soluble, están diseñadas para realizar funciones dinámicas como lo decíamos la catálisis y el transporte y la regulación. Mientras que las proteínas fibrosas, al ser alargadas y rígidas, estas están especializadas en proporcionar soporte estructural y resistencia a los tejidos. La solubilidad que genera y flexibilidad de estas globulares las hace adecuadas para interacciones rápidas y completas, mientras que la rigidez de la fibrosa les permite resistir tensiones mecánicas. En cuanto a la pregunta 9, tenemos cómo se clasifican las proteínas según su estructura y cómo esta clasificación se relaciona con sus diversas funciones en el organismo. Bien, en cuanto a la clasificación, tenemos las proteínas globulares, que le llamamos anteriormente, que estas, como le decíamos, una estructura compacta y esférica con cadenas polipeptídicas que se pliegan de forma densa. Son solubles en agua y participan en funciones dinámicas debido a su flexibilidad estructural. Las proteínas fibrosas, como le decíamos, tienen una estructura alargada y regular con patrones respectivos de hélices alfa o láminas beta. Son insolubles en agua y tienen una gran resistencia mecánica. Y por último tenemos las proteínas de membrana, que estas proteínas se insertan o atraviesan en la membrana celular con partes hidrofóbicas que interactúan con los lípidos de la membrana y también se evidencian en las regiones hidrofílicas expuestas al medio acuoso. En cuanto a la relación con funciones biológicas, pues esta estructura es de una proteína determinada. Las proteínas globulares, en cuanto a su forma compacta y flexible, se adaptan bien a interacciones rápidas y específicas. Las fibrosas, por su estructura rígida y resistente, brindan soporte estructural y protección a los tejidos. Y estas que les hablamos de último, estas proteínas de membrana, están especializadas en interacciones como la membrana celular, controlando el paso de las sustancias y la comunicación celular. Bien, en la 10 tenemos, ¿cuál es el papel de los chaperones moleculares en el plegamiento adecuado de las proteínas y cómo afecta la función celular? Las chaperones moleculares juegan un papel crucial en el plegamiento adecuado de las proteínas, asegurándose de que alcance su conformación tridimensional correcta. Esto lo hace esencial para su función biológica, evitando el plegamiento incorrecto y la formación de agregados tóxicos, como lo decíamos en las preguntas anteriores. Estas chaperonas garantizan que las proteínas puedan realizar funciones vitales como la catálisis y un transporte y la señalización. Un mal plegamiento que se llega a dar puede afectar esta función celular, contribuyendo a enfermedades totalmente neurodegenerativas. ¿Cómo interactúan las proteínas con otras moléculas biológicas como lípidos y carbohidratos para llevar a cabo funciones específicas? Las proteínas interactúan, en el caso de los lípidos, formando complejos en la membrana celular como canales o receptores, esto permitiéndole transporte de las moléculas y la señalización celular. En el caso de los carbohidratos, estas proteínas se unen a través de la glicosilación. Esto les ayuda a que estas glicoproteínas, que son esenciales para el reconocimiento celular y la adhesión celular, estén interactuando y permitiendo que las proteínas desempeñen funciones específicas claves en su comunicación y funcionamiento celular. En cuanto a la pregunta 12, ¿cuáles son los mecanismos mediante los cuales las proteínas pueden cambiar su conformación para cumplir diferentes funciones en distintos contextos celulares? Pues las proteínas cambian su conformación a través de varios mecanismos para cumplir diferentes funciones en estos entornos totalmente en contextos celulares. Primero podemos evidenciar la unión de los ligandos, que la interacción con moléculas como sustratos, iones o cofactores induce a cambios en la estructura, activando o desactivando su función. Esto ocurre mucho en el caso de las enzimas. La modificación posttraduccionales que tenemos en procesos como la fosforilación, la ubiquitinación o acetilación, que estas modifican la estructura y función de la proteína, permitiéndole que respondan a señales específicas. En cuanto a los cambios en el ambiente celular, pues como lo decíamos, tenemos el pH, la temperatura o la presencia de otras moléculas. Estos inducen a cambios conformacionales en las proteínas, ajustando así su función a las condiciones celulares. Bien, en la pregunta 13 tenemos, ¿cuál es la relevancia de las proteínas estructurales en la arquitectura celular y cómo contribuyen a mantener la integridad de las células? Bien, las proteínas estructurales como el colágeno,
La queratina y las tubulinas proporcionan soporte, forma y estabilidad en las células. Esto forman el citoesqueleto y otros componentes que permiten resistir tensiones mecánicas, mantener la integridad celular y organizar los orgánulos. Estas proteínas son esenciales para que los tejidos y órganos funcionen correctamente, asegurando así la arquitectura celular y la resistencia de las células frente a determinaciones en cuanto a daños o deformaciones que se lleguen a dar. Bien, en la pregunta 14. ¿Cómo las proteínas participan en la traducción de señales celulares y cómo sus estructuras se ajustan para transmitir información entre células? En los cuales podemos evidenciar los receptores de membrana, pues que como estas se acoplan en el caso de que evidenciamos proteínas como el caso de la proteína G, que estas detectan señales externas conocidas como ligandos y cambian su estructura para activar una cascada de señalización intracelular. Estos cambios conformacionales nos permiten que las proteínas transmitan la información a otras moléculas dentro de la célula, esto activando o inhibiendo procesos específicos, como el crecimiento o la respuesta inmune. En cuanto a las proteínas de quinasa, por ejemplo, estas transfieren fosfatos entre moléculas, alterando así sus funciones para transmitir la señal. En la pregunta 15, ¿es el proteoma de una especie el resultado exacto de su genoma? ¿Sí o no? Sustente su respuesta. Pues no. Tenemos que el proteoma no es el resultado exacto del genoma. Aunque el genoma codifica las proteínas, el proteoma es más dinámico debido a procesos como el splicing alternativo, que permite generar varias proteínas de un solo gen, y las modificaciones posttraduccionales, que alteran la estructura y función de las proteínas. Además, la expresión de proteínas varía en diferentes tipos de células y condiciones, lo que lo hace que este proteoma sea más complejo y adaptable que en el caso del genoma. A continuación evidenciamos las referencias bibliográficas que se utilizaron y muchas gracias por la atención, respetado tutor.